A cambiar de tema, vamos a dejar un poco los incendios, ya vamos a volver en algún momento para actualizar la información y en este caso vamos a hablar de lo que va a ser el censo que debería haber sido el año pasado. Los censos se hacen cada 10 años, Sí. El último censo fue en el 2010. Recuerdan seguro, mucha gente se acuerda porque fue el La día que muerte, murió Néstor sí. Kirchner Sí. y que estábamos todos en casa porque tenías que quedarte en tu casa, porque el sistema era justamente que distintas personas pasaban por tu casa y te censaban y vos tenías Sí. que responder las preguntas que te daba Ahora, la esto persona que te censaba. nos da un parámetro de cómo ha cambiado, ¿no? El mundo y el país en general en estos más de 10 años. El último censo antes del 2010 había sido 2001. En el 2010 hubo casi Claro. 40.100.000 personas, Tenía que un hacerse en el 10% más. Miren lo que son los censos. En el 2000 tenía que hacerse, pero el caos de la Argentina Sí. no lo permitió, se hizo en el 2001. Hay algo con los censos, me parece, ¿no? En el 2010, cíclica la Argentina. En el 2010, bueno, se pudo realizar. En el 2020 no se pudo realizar por la pandemia. Sí. 2021 estamos en la misma situación. Se va a realizar en mayo del año que viene. Sí, y algo que va a cambiar, ya lo vamos a escuchar la palabra de Alberto. En el 2010 obviamente fue un censo analógico, ahora va a ser totalmente digital, lo vas a poder hacer por computadora, así que ya va a estar estamos... bueno eso. Sí. Y eso va a mostrar, por ejemplo, que hay muchas comunas que van a pasar a ser municipios, que Sí. eso es importante también, y vamos a ver cuántas personas viven en la ciudad de Villa Carlos Paz. ¿A partir Eso, de cuánta población se puede? ¿10.000 habitantes? No, municipio, ¿para ser municipio? No. creo que son como 5.000. No es tanto. No, no es tanto. Y es importante eso, el tenerlo en cuenta. Así que lo bueno esto de online va a Sí. ser genial porque era mucha la plata que tenías Sí. que se tenía que disponer desde la nación, porque tenías un séquito de gente trabajando que normalmente eran Sí. maestras, Sí. profesoras, maestros y maestras, profesores y profesoras, que iban casa por casa, te tomaban el trabajo. Bueno, hay que ver ahora en las casas donde no hay conexión digital, no en todos lados hay internet. Va a ser un tema, pero bueno, justamente lo que viene a hacer el censo es presentar un panorama para que se puedan proyectar cosas a corto y a largo plazo, para que se puedan prever distintas situaciones. Para ver también en qué situación estamos, Sí. porque hay que ver muchas veces, no sé si lo online va a ser tan óptimo, porque muchas veces el censista iba a tu casa y veía el nivel de tu Sí. casa, ¿no? Entonces el censista iba tomando en cuenta qué tipo de techo tenés, qué tipo de De paredes, manera objetiva, de claro. manera objetiva, porque era el censista el que lo hacía. Ahora lo vas a decir vos online. Hay que ver, hay Va que a ser ver. un arma de doble filo. Vamos a ver cómo se realiza. Lo Escuchamos vemos. la palabra de Alberto Fernández, ¿te parece? Exacto. El trabajo de un censo es un trabajo muy importante para un país. Es un trabajo central. Es una suerte de fotografía que le tomamos a la sociedad y al Estado argentino cada 10 años. Y a partir de allí nos permite saber exactamente qué políticas implementar, dónde hay debilidades, dónde hay fortalezas, y poder actuar como corresponde. La falta de datos hoy en día dificulta mucho la tarea de gestión, la tarea de gobernar. Acá hay dos gobernadores que saben de lo que hablo. Y por lo tanto, la posibilidad que tenemos de poder actualizar los datos de nuestro país es central, es central. Como bien explicó Marco, nosotros tenemos que saber bien qué es lo que queremos conocer, poder determinar exactamente qué es lo que queremos saber. Queremos saber cuánta gente no tiene casa, queremos saber qué le pasa a nuestra población carcelaria, queremos saber qué pasa con los chicos en la calle y la posibilidad de que los clubes sean centros de contención. Queremos saber cuántos argentinos pueden convertirse en soldados de la patria. Queremos saber cuántas personas se dedican a la agricultura familiar y qué posibilidades hay de promover eso. Todo eso es algo que el censo nos permite conocer. Y para eso es central no equivocarnos en dónde queremos indagar, a dónde queremos llegar, qué es lo que más nos importa, qué es lo que queremos hacer prevalecer. Entiendo que esa es la razón por la que Marco pide con tanto interés que los distintos ministerios se acoplen a la tarea de diseñar el censo.
saber dónde están las necesidades, saber dónde están las búsquedas, y los expertos sabrán cómo encarar esa tarea. Nosotros venimos, además de un tiempo en donde el Estado fue muy descuidado, muy poco protegido, muy desatendido por los que gobernaban, que, bueno, creyeron más que muchas cosas se resuelven fuera del Estado que desde el Estado. Ahora, para el desarrollo de una sociedad y para el desarrollo de la economía y para el desarrollo individual de cada argentino y argentina, saber dónde está parada es un dato primordial. Y el censo nos ayuda a conocer eso. El censo nos ayuda a conocer cabalmente, como dije antes, dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras debilidades. Recién recordaba Martín lo que nos pasó el año pasado. Yo tengo tan presente esa reunión donde estaba Matías, estaba Mercedes, estaba Martín, estaba Cecilia, estaba Miguel Pese, estaba Santiago. Y de repente empezamos a darnos cuenta que el auxilio social que nosotros dábamos no llegaba a todo el mundo. Yo ahí lo veo a Claudio, que también estaba, y yo le preguntaba, pero ¿cómo es posible que nos pase esto? Y bueno, lo que en verdad nos pasaba era que los datos que el Estado tenía de mucha gente eran absolutamente insuficientes. Con Cecilia, con Vilma en esos días nos asombrábamos porque decíamos, pero ¿cómo? Claro, Guado los tenía todos cargados por un DNI, pero después del DNI nadie sabía qué era de esa gente. Nadie sabía si trabajaba, si estudiaba, si eran empleados, si eran gente que vivía en la informalidad. Y entonces dijimos, bueno, pero como tenemos que llegar a esa gente, salgamos a buscar quiénes son estas personas. Me acuerdo que cuando empezamos a hablar con Matías me dijo, yo calculo que no deben ser más de 3 millones de personas. Y los 3 millones fueron escalando, y terminaron siendo 9 millones de personas. Y cuando uno habla de 9 millones de personas, habla de una cuarta parte, una quinta parte exactamente, del 20% de la población argentina. Un 20% de ciudadanos y ciudadanas argentinas de quienes el Estado no registraba nada más que un número de documento. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque a veces el Estado desatiende estas cuestiones que son centrales. Porque a la hora inclusive de querer auxiliar o de querer promover la actividad o algo así en cualquiera de estas personas, necesitamos saber dónde está parada y parado cada uno de nosotros. El último censo fue muy traumático para nosotros y para mí particularmente, porque amanecí con la noticia del fallecimiento de Néstor. Y la cuarentena nos ha obligado a... La cuarentena no, la pandemia y las restricciones que tuvimos entonces nos han obligado a postergar este censo. Pero ahora lo podemos hacer y veo que también hoy existen tecnologías que nos permiten facilitar la tarea del censista, como la posibilidad de realizar nosotros directamente el censo desde una computadora o tal vez de un celular. Y eso es muy importante porque agiliza mucho la tarea del censista y agiliza mucho también la tarea del que es censado el día en que es censado. Muchas veces uno se pasa todo el día esperando que llegue quien debe censarlo y si todo esto está resuelto también agiliza mucho la tarea y el trabajo. Y la vocación de ser censado, ¿no? Que muchos no la tienen. Me parece muy importante esta reunión porque pone en valor lo que significa un censo. Y Marco lo ha explicado de modo detallado, con lujo de detalles, valga la redundancia, y nos ha advertido a todos la importancia del trabajo y la importancia de los resultados. Lo difícil y complejo del trabajo y la importancia de los resultados que ese trabajo depare.
Así que mucho más no tengo que decir, más que decirle a Marco gracias por el trabajo, por el esfuerzo que estás encarando y pedirle a todos ustedes colaboremos porque tenemos que tener el día que, al mes 13 del día en que se haga este censo, los datos más exactos posibles de lo que la Argentina es. Anunciando lo que va a ser el censo, vamos a ver, insistimos, a ver cuál va a ser el mecanismo que van a utilizar para llegar a lugares justamente donde hay barrios pobres, donde hay villas que no hay internet. Sí, y también tomando otros índices más allá de la cantidad de población, esto que hablábamos, ¿no? En el 2010 era un contexto totalmente distinto, si bien el mundo digital ya se venía hace rato, ahora ya estamos en un país donde el mismo censo va a ser a través de manera virtual, así que ahí ya vamos a ver qué tanto acceso a la tecnología tienen los argentinos y todas estas cuestiones que también hablamos fuera de cámara, las minorías, los pueblos originarios que muchas veces son atropellados por no estar censados. Tal cual, y hay gente que, hay lugares, a ver gente, no hay que irse muy lejos, ¿no? Un poquito al norte de la provincia de Córdoba y ya te quedas sin señal. Sí. Ojo, no hay que irse, ¿no? Que te en el impenetrable en el Chaco. Acá nomás. Ahí vamos a conocer la realidad, ¿no? Lo que pasa es que nosotros vivimos, tenemos la capacidad, en cierta forma, la virtud de vivir en un lugar como Villa Carlos Paz o como cerca de Córdoba, que son urbes donde están desarrolladas lo que es internet. Pero hay lugares pueblos que no tienen ni la más mínima idea de qué es internet, chicos que no tienen acceso. Bueno, lo decía Alberto recién, millones de personas de las cuales el Estado no tiene más registro que el documento, digamos, claro, no tiene interacción de qué viven, cómo viven, qué casa viven. Claro, que eso es lo importante también, más allá de contar cuántos son. Sí, obviamente. Hacemos la pausa, vienen los candidatos a defensor del pueblo. Hoy, un dato, hoy conocí la voz de la candidata de Carlos Paz Despierta, porque pasó, porque pasó un rodante y le escuché la voz. Dije, mira vos, conocí la voz a la candidata. Pero claro, no es a lo único que nos ha pasado, casi todos los medios les ha pasado. Bueno. No fue a ningún medio, le hemos invitado muchas veces y bueno, no sé, por trabajo, por lo que sea, pero lamentablemente muchos carlospacenses, sobre que de por sí es difícil la elección del defensor del pueblo porque tiene una apatía terrible, encima no. A ver, Marce, también hay un tema, ¿no? Uno dice, bueno, es por trabajo, pero lo que va a encarar en el caso de ser elegida como defensora del pueblo está a la altura o tiene la misma relevancia que estimo el trabajo que está haciendo actualmente, ¿no? No, o sea, a lo por mejor, ahí opino... No, a lo mejor no tiene expectativas de ganar, entonces ¿para qué voy a dejar el laburo si no voy a ganar? ¿Qué sé yo? Se me ocurre a mí. Por Dios, no me quiero meter en lío. Ya falta poquito, no vamos a meternos. Sí, hacemos la pausa. Enseguida volvemos. Ahí venimos.